Hola, muy buenas tardes. Siendo las 12:05 de la tarde, damos inicio al primer Facebook Live del año 2019 de la Red de Salud UC Christus. Hoy día tenemos un tema muy importante por hablar. Hoy se conmemora el Día Mundial del Sueño. Para eso estamos con dos especialistas muy importantes de este tema. Estamos con la doctora Carolina Aguirre, bienvenida. Gracias. Ella es neuróloga y directora del Centro del Sueño. Y estamos con el doctor Pablo Brockman, quien es pediatra y somnólogo. Muy bienvenido. Gracias. Gracias a ambos por estar en este nuevo año de Facebook Live. Para todos quienes quieren conversar con nosotros, interactuar acerca de los trastornos del sueño, escríbanos en los comentarios y vamos a estar resolviéndolo en esta sesión de transmisión en vivo para resolver todas tus dudas. Vamos a comenzar haciendo contexto, doctora. Hablemos acerca de cuáles son las fases del sueño, por qué etapas vivimos todos los días que dormimos en la noche. Bien, yo creo que todas las personas han dado cuenta de que hay distintos como estadios en términos de profundidad del sueño, ¿cierto? Hay veces que uno está durmiendo y con el mínimo ruido despierta, en cambio hay veces que uno ni se entera de lo que pasa al lado, ¿cierto? Porque así es como funciona esto. Nosotros tenemos ciclos de sueño en que uno entra inicialmente en una etapa 1 de sueño que se llama no REM, que es un sueño más superficial, luego se comienza a profundizar la cosa, hace una etapa 2, luego una etapa 3 y después volvemos a la 2 para entrar al llamado sueño REM, que es el sueño en el que uno tiene estos sueños más elaborados, ¿cierto? Cuando uno despierta y dice, está haciendo una cosa tan rara, es típico que venía justo del REM. Y a lo largo de la noche vamos alternando entre las distintas etapas y vamos generando estos llamados ciclos de sueño. Perfecto. Doctor, ¿cuántas horas debiésemos dormir según edad? Me imagino que hay cierta cantidad de tiempo. Exacto, bueno, la respuesta es que uno depende de la edad en general. Mientras más chicos nosotros dormimos más y mientras más adultos se va durmiendo menos. En general, en los adultos la recomendación es al menos 7 horas de sueño como algo normal, pero en niños eso depende mucho de la edad. Las guaguas, los lactantes pueden dormir 14, 18 horas incluso, y a medida que va pasando el tiempo, esto baja. Y en el caso, por ejemplo, de los adultos, lo normal o lo correspondiente debiese ser 7 o 8 horas diarias, ¿cierto? Al menos 7, eso es la última recomendación. Si en mi caso, por ejemplo, yo dormí 5 horas, ¿tengo que recuperarla o en verdad ya no es posible recuperar ese sueño? Buena pregunta, porque en el fondo ahí hay un tema de cómo recuperar el sueño, o si es que uno puede recuperar el sueño. En general, si uno ve las estadísticas que tenemos incluso en Chile, la mayoría de la población no duerme de acuerdo a las recomendaciones, duermen menos. En general, si es que las duermen de un sueño de una manera fragmentada. Entonces, recuperar esta hora de sueño, claro, puede ser válido en cierto contexto, pero hay que tener cuidado que no necesariamente al hacer una siesta o tratar de recuperarlo el otro día de manera rápida, por decirlo de alguna manera, vamos a mejorar la pérdida que tuvimos los otros días. ¿Pero la siesta es recomendable? Por ejemplo, en adulto, doctora. A ver, lo ideal es que uno no necesitara dormir siesta. Si uno durmiera bien de noche, en términos de cantidad de horas y calidad de sueño nocturno, en el día uno debería andar impecable y no necesitar una siesta, salvo los adultos mayores en los cuales comienza a aparecer esta necesidad de siesta, pero es una cosa propia de la edad. Pero un adulto en general no necesita siesta. Y si uno quiere dormir una siesta, porque se quiere dar el gusto un fin de semana de dormir una siesta, la recomendación es que esta no exceda los 40-45 minutos. Eso es muy importante, porque las siestas largas de 2 horas hablan de un trastorno, claramente, porque nadie debería poder dormir 2 horas en el día. Y se llega a etapas de sueño, como decía yo antes, muy profundas, que no son propias del día. Entonces, más de 40 minutos, ojalá no. Entonces lo recomendable, por ejemplo, es, si son 45 minutos, poner una alarma y despertarme en ese tiempo. Así es. Perfecto. Y en el caso de los niños, como decíamos, los lactantes son más horas. ¿Es necesario, recomendable hacerlos dormir la siesta? Es que ahí depende un poco de la edad, porque acordémonos que el ser humano nace con un sueño que se llama polifásico, policíclico. En el fondo tienen muchos pedazos de sueño durante el día intercalados con periodos que toman pecho, por ejemplo lactancia, y que están despiertos. Después esto se va estabilizando a tener 2 siestas a lo largo del año, los 2 años, que tienen una siesta matinal, una siesta después de la tarde. Y ya después, más tirados hacia los 4 años, tienen una sola siesta. Después los escolares en general, desde que entran al colegio, nosotros también decimos lo mismo que los adultos, que en el fondo la siesta ya no es normal, no es algo que debiera de existir. Y de hecho, si existe, pudiera ser un síntoma de que hay algún tipo de trastorno. Perfecto. Doctora,
entendiendo que el dormir es algo natural que tenemos todos los humanos, expliquemos por qué es importante dormir, cuál es la necesidad para nuestro cuerpo de descansar, digamos. Hay miles de teorías al respecto, y ahí también el doctor me puede contribuir. De hecho, a nivel cerebral podríamos hablar de muchas cosas que se hacen durante el sueño. Uno cree que en el sueño está todo como en pausa, pero no. Cerebralmente hablando, hay muchos procesos. Y hay muchos procesos como de limpieza, por decirlo de alguna forma, de depuración. Se eliminan sustancias tóxicas del cerebro. Hay teorías que plantean que habría incluso poda sináptica, que es como que se refinan las conexiones cerebrales durante el sueño. O sea, hay muchas cosas que se hacen. La consolidación de la memoria es otra de las cosas que se ha planteado que se hace durante el sueño. O sea, si uno en el día, por ejemplo, los estudiantes estudian, en la noche tiene que dormir para que lo que estudio quede fijo, si no, eso entra por acá y sale por acá. Claro. O sea, Para temas de concentración es necesario. El ser humano, bueno, los seres vivos en general, mamíferos sobre todo, no pueden vivir sin dormir. Estudios que han tratado de ver cuánto aguanta un ser humano sin dormir, creo que no han superado las 72 horas, creo que es lo que leí, y si uno, por ejemplo, mantiene a alguien y lo expone a ruido constante para no poder dormir y lo despierta cada vez que ve que se está quedando dormido, inevitablemente la persona igual sigue cayendo en sueño. Es increíble como el cuerpo lo exige. Perfecto. Vamos a tomar una de las preguntas que nos llega en este momento en vivo. Doctor Gustavo dice, ¿qué pasa cuando se duerme 8 horas, que en el fondo son las horas correspondientes, ¿cierto? Pero despiertas igual de cansado? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algún trastorno del sueño? Bueno, es que pudiera haber, o sea, en el fondo ahí habría que analizar por qué son insuficientes esas horas. Depende de cada persona, acuérdense que también hay fenotipos distintos, esto quiere decir, hay personas que necesitan dormir muchas más horas y si no, no se sienten bien. Y otras que son más bien los dormidores cortos, que incluso con 5 o 6 horas están extremadamente bien y nunca tienen problemas, porque son así, genéticamente o por una predisposición familiar. Ahora, si hay síntomas o uno se siente cansado durante el día, yo creo que es un motivo como para consultar. Como un especialista. Sí. En general, la mayoría de las personas con 8 horas deberían estar impecables. Entonces, alguien que duerme 8 horas y si no siente un sueño reparador, tiene que consultar. Sí. Perfecto. ¿Con quién consultamos? Porque tenemos un centro del sueño, claro, los doctores son del centro del sueño, pero alguien que no sepa de esto y quiere ir de primera línea con algún neurólogo. En este caso, claro, podría ser. En el fondo, como yo me dedico a la parte de adultos, los que trabajamos en el centro del sueño enfocado a adultos somos principalmente neurólogos. Así que consultar en nuestro centro del sueño y ahí hay una amplia gama de profesionales, todos especialistas en el trastorno del sueño que los podrían evaluar. Pero neurología sería una buena... Y en el caso de los niños, los pediatras también. O sea, el primer filtro grande es el pediatra que puede orientar de la mayoría de las cosas. Sin embargo, después, al igual que en adultos, tenemos hartas especialidades que toman el tema de los niños. Ahí también están los otorrinos, las psicólogas. Es como según cada caso, en el fondo también caso. vamos derivando al especialista que Exactamente. Vamos con otra pregunta. Juan Pablo dice, hola, ¿es normal que antes del sueño profundo exista esa sensación de caída o sobresalto, que es lo que hablábamos un poquito, doctora? Mioclonía hipnagógica se llama. ¿Así eso. se llama? Sí, es muy normal. Pero es como alguna etapa que es la que se está traspasando, o sea, pasando en el momento del sueño. Sí, no tiene tanto que ver, se da en las etapas superficiales del sueño, pero no es que ese movimiento te marque un cambio de etapa, no. Sino que dentro de las etapas superficiales 1 y 2 de sueño pueden producirse estas mioclonías que son como estos saltos. Pero son totalmente normales, hay gente que los tiene muy frecuentes y se puede incluso asustar, pero no tiene ninguna connotación patológica. Perfecto. Bueno, si te estás conectando en este momento al Facebook de Red de Salud UC Christus, estamos hablando sobre los trastornos del sueño, ya que hoy día conmemoramos el Día del Sueño. Por lo tanto, si tienes alguna duda, consulta, puedes ponerlo en los comentarios y vamos a estar respondiendo con nuestros especialistas, con la doctora Carolina Aguirre, quien es neuróloga y directora del Centro del Sueño, y el doctor Pablo Brockman, que es pediatra y somnólogo también del Centro del Sueño y de la Red de Salud UC Christus. Vamos a ver una pregunta, porque agregamos a nuestro Facebook Live una nueva sección que es la pregunta al doctor, que son las personas de la calle que quieren hacer preguntas a nuestros especialistas según el tema que estemos conversando. Así que vamos a ver la primera pregunta en el video 1 para que chequemos cuál es la consulta. Quisiera preguntarle al doctor que si me alimento muy tarde, en la noche, luego me costará dormir. Hola, mi nombre es Mariela.
Entonces, María Laura nos preguntaba, si me alimento muy tarde por la noche, ¿es verdad que me costaría dormir más? Efectivamente, es así. De hecho, nosotros es una de las recomendaciones que hacemos de higiene de sueño que pase al menos una hora desde la última comida antes de la hora de conciliar el sueño. Por supuesto que también la calidad de lo que uno ingiere y la cantidad influye, ¿cierto? Eso sí, y aquí un detalle importante, tampoco sirve que la última comida haya sido a las 6 de la tarde si yo me voy a acostar a las 10 de la noche, porque si no, efectivamente me voy a acostar con hambre. Entonces tampoco esa es la idea. Ya la idea es más o menos 1 o 2 horas antes, no más que eso. Perfecto, bueno, ahí está la respuesta para María Laura, gracias por tu pregunta. ¿Es lo mismo con los niños, doctor? Absolutamente, y los niños tenemos yo creo, un gran problema, y quizás los que más se afectan de este cambio en horas de sueño son los adultos jóvenes, los adolescentes y los niños. Los estudiantes. Están cambiando mucho y están muy conectados a todo lo que son redes sociales, justamente, teléfono, tecnología, pantalla, y comen mientras están conectados a esto hasta horas muy tarde. ¿Cuál es la recomendación para los papás, por ejemplo? ¿Quitarle estos dispositivos alguna hora antes de acostarse? Bueno, lo que se recomienda en general es que 2 horas antes de dormir no tengan acceso a pantallas, cosa que es bien difícil, y con los adolescentes especialmente es difícil, pero entonces hay que tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con ellos para optimizar lo que es el sueño. Y 2 horas antes de dormir, pensando en que se duermen temprano, que es otro tema. Claro, si se duermen a las 12 de la noche, que dejen el celular a las 10, tampoco es claro, también es recomendable acostarse no muy tarde, ¿cierto? Lo más normal posible. Las horas tardías de sueño no son muy recomendables. Ahora, con la vuelta al colegio también es como volver a esta rutina del sueño. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuántas horas antes es recomendable dormirse? Pensando que la mayoría de los niños, no sé, se despiertan a las 7 de la mañana. ¿Cómo es ese tema de la noche? ¿Qué hay que hacer como papás? Bueno, es una pregunta frecuente que nos ha tocado especialmente ahora, esta última semana, en lo que es todo el policlínico del sueño, las consultas está lleno. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Es súper difícil porque llegan habitualmente muy encima de vacaciones hacia el colegio, y acostumbrarse de un día para otro a una nueva rutina es muy difícil. Es bien traumático, los niños igual siguen cansados, se produce una serie de trastornos y estrés, tanto para los papás como para los niños. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que antes de que parta el colegio, ya ojalá una semana antes, empezar a ir disminuyendo en el fondo el horario, adelantándolo, de acostarse de media hora en media hora, oscurecer bien las cortinas, que tomen harto líquido, que eviten comidas muy fuertes, que no se expongan a lo que son las pantallas, y tratar de volver a la rutina, pero paulatinamente, no tan abruptamente de un día para otro. Doctor, ¿algo que no? De acuerdo. Algo que deberíamos hacer si, por ejemplo, un niño se despierta muy frecuentemente en la noche, se acuesta bien en las horas, no ve las pantallas en las horas determinadas, pero en las noches igual tiene este tema de despertarse cada ciertas horas. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Bueno, eso es un tema que de nuevo es complejo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la edad. Los despertares en la noche pueden ser hasta cierto punto muy normales, por ejemplo en una guagua chica, que solamente lo que quiere es lactancia, y que esté ciclando con la mamá periodos de lactancia y no lactancia, eso es esperable. Pero posteriormente el tema que tenemos es que algunos niños quedan así. Muy frecuentemente, la gran mayoría de los casos, quizás es lo que nosotros llamamos un tema conductual, benigno, que es un insomnio primario, despertares primarios, que en realidad tienen que ver con temas de conducta y malos hábitos en la familia, que los pasan de cama, los niños se acostumbran, hay mucho miedo, también están las pesadillas, etc. Muy frecuente en niños. Pero también pudieran haber trastornos del sueño, algunas patologías del sueño. Entonces, si esto ya es mucho, yo creo que hay que consultar. ¿Y cuándo? Siempre me preguntan cuándo consultar. En general, yo creo que la respuesta es bien fácil. Cuando esto sea un tema para la familia, cuando les moleste, yo creo que sí es que hay que consultar. Porque en el fondo es como en qué fijarse, en que mi hijo anda somnoliento quizás, o síntomas diurnos, y que les moleste, que en el contexto familiar esto ya sea un estresor, de que no estén durmiendo bien, que los papás no duerman bien, de que la familia esté disfuncionando con esto. Y eso depende mucho también del tipo de familia, de la cultura, de los horarios que uno tenga como predispuesto. Doctora, cuando hablamos del trastorno del sueño, ¿cuáles son esos? ¿A qué nos referimos con un trastorno del sueño? A ver, hay una amplia gama, hay una gran clasificación, ¿cierto?, de los tipos de trastorno del sueño. Y probablemente en términos de frecuencia, lo más común es lo que tiene que ver con insomnio, con no poder dormir. Pero también hay otros trastornos que tienen que ver con calidad mala de sueño. Entonces el primero es como cantidad insuficiente, y los otros tienen que ver con teniendo una buena cantidad, la calidad es mala. Y ahí en ese grupo entran los trastornos respiratorios del sueño, que ahí están los
ronquidos, que están lamentablemente muy normalizados en nuestra sociedad, y también las apneas, y hay además trastornos del movimiento en el sueño, que hacen que el sueño sea fragmentado y por ende no reparador. Y después están ya como en un segundo plano, yo diría, los trastornos como de conducta durante el sueño, como conductas anormales en el sueño, gente que se levanta y camina, como son los sonámbulos, gente que habla, grita, pelea, que son otros tipos de trastornos. Podríamos decir que esos serían los tres grupos, y por último vendrían ya los que tienen que ver con el ritmo circadiano, que es el ritmo de 24 horas que tenemos en el día, que hay personas que tienen un desajuste de sus horas de sueño en cuanto a las horas del día. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que hablaba Pablo de los adolescentes, es común el retraso del inicio del sueño, que se llama retraso de fase de sueño, que son pacientes que se duermen muy tarde y despiertan muy tarde. Entonces, claro, es muy contrario a lo que les exige la sociedad, como es el colegio o la universidad. Entonces, ahí se genera un trastorno, por ejemplo. ¿Son los mismos trastornos los niños con los adultos? Son similares, pero los porcentajes y las frecuencias varían. Claro. Nosotros tenemos algunas cosas que en niños son muy raras y otras que son muy frecuentes. En ambos, tanto adultos como niños, el insomnio probablemente es número 1 hoy en día. Perfecto. Apneas nosotros tenemos muchas, pero tenemos un poco distintas a los de los adultos, y hay otro tipo de trastornos específicos. Los terrores nocturnos son muy típicos de los niños. En adultos muy más raro. Y hay algunas cosas que se comparten, pero mucho de lo que pasa en pediatría en los niños también termina siendo un problema para el adulto. Por lo tanto, igual la pesquisa y diagnosticarlos y llevarlos cuando hay problemas, cuando son chicos, cuando son adolescentes, estamos previniendo que sean adultos con problemas también. En relación a los trastornos del sueño, tenemos otra preguntas al doctor, que personas que nos hablaron desde la calle y quieren saber algunas cosas. Vamos con el siguiente video. Hola, mi nombre es Cristian y quiero preguntarle al doctor si yo tengo algún trastorno del sueño, ¿puede esto provocarme alguna otra enfermedad? Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Bueno, doctora, él preguntaba acerca de si al tener un trastorno del sueño esto me puede provocar otra enfermedad. Es muy importante la pregunta en realidad, y muy relevante hoy, porque se ha visto que tener trastornos del sueño, en este caso me voy a centrar más en los trastornos respiratorios del sueño, como es la apnea del sueño, por ejemplo, es un factor de riesgo importantísimo para patología cardiovascular y cerebrovascular. De hecho, ya se ha visto que pacientes que portan hipertensión arterial, que es una patología altamente prevalente en el mundo, deben ser estudiados desde el punto de vista de los trastornos respiratorios del sueño, porque la asociación es muy común, sobre todo en los pacientes hipertensos de difícil manejo. ¿Ya? Y se ha visto además que el sueño insuficiente se vincula a diabetes, a obesidad, a infartos del miocardio, o sea, una cantidad de patologías que son las que matan a la gente hoy, que realmente la importancia que hay que darle a los trastornos del sueño es real. Así que es súper buena la pregunta. Muchas de las consultas que nos llegaron durante la semana que hicimos la promoción habla de los ronquidos. Mucha gente sufre con los ronquidos. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo se provoca? ¿Hay alguna, cualquiera lo puede tener o en algunas personas en particular? Los ronquidos, en adultos, partamos por los adultos. Yo siempre que me preguntan de los ronquidos digo esto: el roncar no es normal, ¿cierto? Uno ve películas de monito animado y dice, ya, a ver, veamos cómo está durmiendo el personaje, y siempre lo ponen roncando, como que roncar fuese parte del sueño normal. Y la verdad que no lo es. El ronquido revela que hay estructuras en la vía aérea que están tan juntas que chocan y obstruyen el paso del aire. En otras palabras, roncar habla de que hay una obstrucción a la respiración cuando uno está durmiendo. Y eso no es normal en ningún sentido. Entonces, obviamente, tenemos el roncador ocasional, que cuando está muy cansado ronca. Tenemos el roncador que ronca todas las noches y que le molesta mucho a la señora. Pero también está el roncador en el cual esta obstrucción al paso del aire deriva en una baja en la oxigenación. Y ahí es cuando empiezan los problemas, y el síntoma cardinal es este sueño de mala calidad. El paciente empieza a despertar cada vez más cansado, anda todo el día bostezando, dice, pero ¿cómo si anoche me dormí temprano? Anda cabeceando en las reuniones, en la mañana levantarse ya es una tortura, hasta que alguien lo ve dormir y dice, oye, me di cuenta que haces pausas en la respiración, que son las apneas, que es
lo que viene después en la evolución de este ronquido. Y de pasada también afectan el sueño de sus familiares, ¿cierto? Claro, pero eso de verdad que es la fase, claro, más inicial y podríamos decir que es lo menos importante, porque finalmente duermen tan mal estos pacientes que uno ve en lo que se transforma en su vida y es impresionante. O sea, son pacientes que llevan años de consultas con psiquiatras, por ejemplo, tratamientos para depresión. En verdad lo que ocurre es que no descansan nada, entonces en el día no tienen ganas de nada. ¿Y en el caso de los niños? Bueno, los niños es un poquito distinto. En el fondo ahí tenemos dos grandes grupos y de causas del ronquido. Los preescolares, ¿no es cierto?, entre los 3 a los 6 años, la principal causa del ronquido, que yo sumo lo mismo que dijiste, es anormal también en pediatría, no es normal roncar. La principal causa son el aumento de tamaño de adenoides y de amígdalas, ¿no es cierto?, que es la típica cirugía de los niños chicos, niños respiradores bucales, que andan con mocos, con secreciones, y en la noche se escuchan casi como un adulto algunas veces, pueden hacer apnea. Y la segunda gran causa y problema que tenemos en niños un poquito más mayores es que se da una apnea y un ronquido muy asociado a lo que es la obesidad. Como ustedes saben, Chile tiene una de las tasas más altas de obesidad en el mundo, que estamos superando casi Estados Unidos y vamos debajo de México. Entonces en niños es un gran problema. ¿Y qué pasa con eso? Las estructuras adiposas, ¿no es cierto? La grasa y todo hace que la faringe y todas las estructuras de la vía aérea también colapsen y produzcan como es una flauta, como una especie de tubo, un ruido que es el ronquido. Y eso es muy malo. Entonces tenemos distintos aspectos en pediatría de las causas de ronquido y ambas son solucionables, por supuesto, pero son malas, causan consecuencias. ¿Cómo cuáles? De todo tipo, y las primeras que vemos nosotros en niños son alteraciones neurocognitivas. Vemos muchos niños con hiperactividad, niños con problemas de concentración, problemas escolares, malas notas, problemas de conducta, enuresis, ¿no es cierto? Se hacen pipí en la noche de repente. Y todo eso tiene que ver con las apneas del sueño. Y en el caso, por ejemplo, si fuese por problemas de adenoides y el tratamiento sería sacarle las amígdalas, ¿eliminarían los ronquidos? Es muy buena pregunta. En general sí, la respuesta es sí, pero hay otros tratamientos también, hay tratamientos con medicamentos, hay tratamientos también ortodónticos, ¿no es cierto?, con dentistas que hacen que la mandíbula se corra un poquitito para adelante. Entonces la cirugía adenotonsilar es uno de los caminos, tantos, pero quizás cada caso tiene que ser evaluado puntualmente. Perfecto. Eso es lo más importante, la evaluación. Claro, o sea, de partida que nos están viendo, lo principal es que vayan a un especialista si tienen alguno de estos trastornos. Doctora, sobre los ronquidos, Viviana Paredes y Mario Humberto Sangüesa nos hablan prácticamente de lo mismo. Viviana nos dice que le recetaron CPAP, no sé si está bien, dice para controlar la apnea. Pero las mascarillas que ha probado son tan incómodas que los deja de usar. Se operó de la campanilla, se sacó la amígdala. La incomodidad del ronquido supera todos los límites. Su marido hasta se cambió de pieza porque simplemente no lo soporta. Y Mario nos pregunta si el uso de este medicamento, no sé si es un medicamento, ¿no? Ahí lo vamos a explicar entonces. ¿Disminuye el efecto del ronquido, efectivamente? Ya. Qué interesante que la primera pregunta venga de una mujer, porque es importante saber de que esto también afecta a las mujeres. Siempre el ronquido se asocia a hombres, ¿cierto? Pero las mujeres, sobre todo después de la menopausia, empezamos a presentar los mismos problemas, ¿ya? Los igualamos incluso en términos de frecuencia, ¿ya? Un paciente que tiene un trastorno respiratorio del sueño, como una apnea obstructiva del sueño en un rango moderado a severo, lo más probable es que requiera tratamiento con un dispositivo que se llama CPAP. El CPAP es una maquinita que el paciente debe usar todas las noches, que lo que hace es introducir en la vía aérea a través de un tubo y una mascarilla aire a presión. Entonces este flujo continuo de aire a lo largo de la noche impide esta obstrucción, impide como este vacío que se hace y el cierre de la vía aérea. Entonces esta se mantiene permeable y así el aire pasa todo el tiempo y el paciente deja de tener apneas y deja de roncar. Eso es muy Entonces importante. Alguien que usa un CPAP bien indicado, bien calibrado, con buena adherencia, no debe roncar, ¿ya? Perfecto. El tema es que, claro, no es tan simple como llegar y decir, usted ronca, usted tiene apnea, tome, vaya, póngase la maquinita, ¿cierto? Hay que hacer una evaluación muy correcta de qué dispositivo el paciente requiere, con qué presión de aire y con qué interfase, que es la llamada mascarilla, porque hay mascarillas que van solo en la nariz, hay otras que van
nariz-boca, hay unas que van apoyadas en la nariz y hay algunas incluso que van solo en la boca. Ya depende si el paciente respira por la nariz o por la boca, por ejemplo. Ya, entonces ahí es donde nosotros pedimos ayuda a nuestros amigos, los otorrinos muchas veces, porque efectivamente si un paciente tiene una obstrucción a nivel nasal, porque tiene, no sé, cornetes grandes, o tiene el tabique desviado, yo le voy a poner la mejor mascarilla nasal del mundo y el paciente la va a odiar, porque efectivamente el aire va a entrar y va a chocar contra una compuerta cerrada, entonces no va a poder hacer su trabajo. Entonces, lo importante acá es que en un buen equipo de sueño, que trabajamos de forma multidisciplinaria, nos apoyemos con especialistas que van a evaluar cómo está este estado del estado de las cañerías, como decimos nosotros, para que el CPAP pueda hacer su trabajo. Entonces, en el caso de la primera pregunta, probablemente hay algo ahí, o muchas veces hay otros trastornos del sueño agregados que no se están viendo, no sé, movimientos de piernas, por ejemplo. Entonces el paciente puede tener el mejor CPAP del mundo y sigue durmiendo mal. Perfecto. Les recordamos entonces que si tienen consultas con respecto a esto, que se acerquen a un especialista del Centro del Sueño. ¿Dónde los pueden encontrar? Si quisieran... El Centro del Sueño queda ubicado en el Centro Médico San Jorge de la Red de Salud, pero además hay especialistas de sueño y realizamos estudios de sueño en la clínica UC San Carlos de Apoquindo. Perfecto. Esos son los dos ejes principales. Otra pregunta con respecto a eso dice... estoy roncando... No, Christopher Roja dice, si tomo pastillas para dormir, ¿roncaré menos, igual o peor? ¿Funcionan? Las pastillas para dormir en general tienden a ser contraproducentes en cuanto al ronquido, ¿ya? Porque tienen un efecto que relaja la musculatura a nivel general y obviamente si se relaja la musculatura de la vía aérea, imaginémonos, esto se pone más laxa aún, más tendencia a colapsar y a obstruir el paso del aire. Así es que es el típico error en el que cae a veces colegas que no son especialistas en indicarles fármacos para dormir a los pacientes que dicen que están durmiendo mal, para que tengan un sueño más continuo, para que se relajen, para al final... más apneas, más ronquido, peor sueño. Si estás en el Facebook de UC Christus, estamos en un nuevo Facebook Live del 2019, estamos con el primero, conmemorando el Día del Sueño, estamos con ambos especialistas del Centro del Sueño. Doctor Pablo Brockman, nos llegó una pregunta por Facebook acerca de, María Belén dice, mi hija tiene 1 año, 2 meses y se despierta 3 a 4 veces en la noche. Solo duerme una siesta al día. Hay días en que no quiere dormir siesta y está irritable. ¿Cuál puede ser la causa y cuál es la recomendación para María Belén? Bueno, ahí hay que ver caso a caso cómo es, habría que estudiarlo un poquito más, pero en general creo yo que una de las recomendaciones es volver a tener hábitos de sueño, tratar de que duerma en su pieza, solita, hacer todas las recomendaciones para que el sueño sea muy saludable, especialmente concentrándose en lo que es el sueño nocturno. Perfecto. ¿Ya? Más que el sueño diurno, como les decía, hay una tendencia hoy en día, la generación más nueva, a dejar la siesta. Cada vez duermen menos siesta. Entonces están durmiendo más bien un sueño nocturno los niños, incluso los lactantes chicos. Y con respecto a que decía que durmiera solita, me llegó una pregunta de Gabriela, dice, mi hija tiene 3 años y 10 meses, aún despierta en las noches, a veces gritando, según ella tiene miedo y quiere que alguien duerma con ella, puede ser esto que hablábamos hace un rato. Ha sido muy pocas veces que ella ha podido dormir toda la noche y me preocupa porque en el día anda irritable y tiene que dormir ella con la hija, entonces ella también duerme mal. Exacto, ahí están las típicas parasomnias de los preescolares que pueden ser los terrores nocturnos y las pesadillas, y en general responden muy bien cuando uno les logra enseñar los hábitos, hacen una especie como de terapia de reacondicionamiento de su entorno de sueño, de volver a su cama solos y todo. Funciona muy bien, pero hay que hacer una intervención, o sea, no está bien lo que está pasando. Pero la recomendación es que de a poquito o ella vaya a su pieza, por ejemplo. ¿Cómo hay muchas tratar de recomendaciones y en eso? general lo que hoy día uno más tiende a hacer es hacerlo de una manera bien tranquila para no romper el vínculo. En general antiguamente se trataba de dejar llorar y cerrar la puerta, duérmete niño, déjalo solo. En general tratamos de hacer una cosa distinta, de enseñar, de hacer una transición. El doctor tiene un programa para el manejo de este tipo de patologías. El niño que no duerme, así que y se la puede verdad entrenar. que tienen un éxito increíble, así que yo que me dedico a adultos, se lo recomiendo totalmente. Entonces a los papás que no están viendo en este momento pueden contactar al doctor Pablo Brockman para solucionar este tema.
Con respecto a... Bueno, Eliana quiere saber, ¿es normal que los niños ronquen un poquito de vez en cuando? No, el ronquido no es normal. A ver, es muy distinto si roncan cuando están resfriados, por ejemplo, que estén enfermos, que estén con secreción nasal. Ok, un par de días se puede hacer. Sin embargo, tener un ronquido habitual o frecuente, ¿qué quiere decir eso? Más de 3 veces por semana, en pediatría se considera como patológico, como fuera de norma. Así que tienen que consultar. Vamos con el siguiente video de la pregunta al doctor. Este es el último que nos llegó de la calle. Veamos qué nos pregunta. Mi nombre es Carolina y quería saber cómo me doy cuenta si tengo trastorno del sueño. ¿Cómo, doctora, quieren saber cómo puedo darme cuenta de que tengo algún trastorno del sueño? ¿Cuál es el método? Ya. Una vía es no duermo lo que necesito dormir y eso lo resiento en el día, al día siguiente, ¿ya? Ajá. Que eso es el insomnio, básicamente. En el fondo me quiero acostar y quiero dormir y al día siguiente ando mal porque no logré dormir lo que yo quería dormir, ¿ya? Eso Ya. es una vía. Y después están los que dicen, duermo las horas correctas, pero el día siguiente siento que hubiera dormido menos, como dormí 8 pero siento que hubiera dormido 3. Ese es un síntoma clave para consultar, que es el sueño no reparador, básicamente, ¿ya? Y en tercer lugar están los que tienen conductas anormales durante el sueño, que no son exclusivos de los niños, que siempre se disocia que los sonámbulos son principalmente los niños. También hay otras parasomnias, que es el nombre de estos cuadros que se producen en adultos, sobre todo hay una muy particular que afecta a hombres mayores de 50 años, en los cuales ellos actúan lo que sueñan. Imagínate eso, están soñando que los asaltan y que se tienen que defender y empiezan a pegar combo en la cama, claro, y le pegan a veces al compañero de cama, cosas así. Ese es otro tipo de trastorno que requiere consultar y que nunca hay que normalizar. Doctor, pregunta en vivo de Natalie Carballo. Dice, ¿qué pasa con la melatonina que algunos doctores la recetan? ¿Le hace mal a los niños? A ver, la melatonina, primero que nada, es una molécula que se produce en el organismo, o sea, algo que nosotros naturalmente tenemos. Ajá. Ahora, suplementarse con melatonina tiene ciertas indicaciones bien precisas. Y en general no debiera ser usada como por cuenta propia, porque está en general mal usada. La ocupan especialmente niños en dosis inadecuadas, en tiempos inadecuados, en horarios inadecuados. La melatonina nosotros la ocupamos mucho en este programa de entrenamiento del sueño, pero por periodos cortos y en general mientras se logran entrenar los hábitos. Y por supuesto que tiene ciertas, digamos, trastornos o enfermedades específicas en las cuales la melatonina sí se indica y que anda muy bien, pero no es llegar y darlo como así. Es muy importante porque la gente la toma como que fueran dulces, claro, y de verdad que... El mismo con esto es la Melipaz, que también es como un remedio como para relajarse de alguna manera. Sí, la verdad que no hay evidencia que avale su efecto a nivel de sueño. Perfecto. Hablábamos al principio, para todos quienes no alcanzaron a ver el inicio de este video, lo pueden ver en nuestra sección de videos al terminar esto. Hablábamos acerca de las horas correspondientes para dormir según algunas etapas o algunas edades. ¿Pasa algo si yo duermo más? Por ejemplo, normalmente duermo 8 horas y hoy día dormí 10 horas y mañana también y duermo más de las horas correspondientes. ¿Pasa algo? No, en general no. A ver, o sea, si uno duerme más horas de lo recomendado, pero se siente bien y funciona bien, está bien. Ahora, hay un trastorno que es, ¿no es cierto?, la hipersomnia, cuando empiezan a dormir excesivamente más y en horarios no adecuados. Por ejemplo, son personas que se quedan dormidas durante el día ante situaciones súper inadecuadas y ahí puede llegar a ser enfermedades, incluso llegar a lo que es la narcolepsia, ¿no es cierto?, que es una enfermedad que es el extremo de esto. Pero dormir en específico más horas de la recomendación siempre depende de cada paciente, de cada caso. Lo más típico es que cuando alguien duerme más de 8 horas es porque no estaba durmiendo las 8 horas en los días previos. Perfecto. Y es un poco, eso habla de una deuda de sueño. Una persona que un fin de semana, un sábado a la noche, duerme 2 horas más de lo que habitualmente duerme es porque viene con deuda de sueño. Entonces eso es lo principal. Pero también, claro, lo que dice Pablo, la gente que duerme mal, duerme 10, 12 horas, de repente te dicen duermo 16 horas y sigo despertando cansado. Y entonces, algo pasa ahí. ¿Algún problema hay ahí? Sí. ¿Existen algunas medidas preventivas para un trastorno del sueño o simplemente pasa esto? Hay miles de medidas preventivas. Algunas. Lo primero es que hay que cuidar el sueño. Nuestra sociedad hoy nos lleva a hacer justo lo contrario. Uno privilegia hacer cosas.
y sacarle el máximo jugo al día, ¿cierto? Que entre que la reunión acá, que me levanto temprano para esto, que me quedo hasta tarde viendo la serie, o que las noticias terminan a las 10:30, entonces después recién empieza el programa de televisión. Todo atenta contra el sueño, y lo primero es saber de que se están haciendo un flaco favor, en verdad, porque el sueño es algo que hay que cuidarlo, y cada estudio que se hace para ver incidencia de la deuda de sueño en cualquier otro aspecto del organismo sale positivo, porque es impactante cómo incide, ¿ya? Entonces yo creo que lo primero es eso, tener conciencia de que hay que cuidar el sueño, y lo que al cuerpo le gusta es la rutina. Les encanta, al cuerpo humano le encanta la rutina, le encanta que el día comience a una hora regular, comer a horarios regulares, ojalá hacer actividad física en las primeras horas del día, luego llegar a la casa al finalizar el día, también comer a una hora más o menos similar, y hacer tal como el día se va apagando, yo le digo a los pacientes, ustedes también se tienen que ir apagando, y las últimas actividades del día tienen que ser las más pasivas. Eso yo creo que es la principal recomendación. La actividad física para el sueño es fantástica, pero hecha a la hora correcta, no a las 10 de la noche, ¿cierto? De hecho, el lema del Día Mundial del Sueño que celebramos hoy es sueño saludable, envejecimiento saludable, porque ese es el tema. Si uno cuida el sueño, uno va a llegar a una buena vejez. Doctor, ¿en qué hacer o cuáles son las recomendaciones para los papás que nos están viendo con el tema de las pesadillas en los niños, por ejemplo, que los hacen despertarse, duermen asustados? ¿De qué manera los podemos ayudar? Bueno, yo creo lo mismo, en el fondo rutina, hacer rutinas de sueño, quitarle los miedos, no ocupar en el fondo esto de irse a dormir como un castigo. Eso. No terrorizar con el fondo el hombre del saco, los fantasmas, o que te van a llevar si te portas mal. Entonces hay todo tipo de miedos que los mismos adultos le imponen a los niños. Por supuesto que los niños cuando está oscuro van a temer. Entonces hay que hacer todo un trabajo más bien del área psicológica y de los hábitos. Los papás les tienen que demostrar seguridad y de que el sueño es un ambiente seguro. Y que ellos tienen que aprender a dormir solos, tienen que aprender a dormir en su cama, en su pieza, y que en realidad la oscuridad y la presencia de los papás no son unos factores influyentes en el éxito del sueño. Entonces depende mucho de los papás. Muy bien. Y es difícil. Es difícil. Doctora, Marisol Saavedra quiere saber si la tiroides puede ser un responsable de un buen o mal sueño. Puede tener algún efecto, de hecho es uno de los estudios que hacemos cuando pedimos exámenes de sangre a los pacientes con trastornos del sueño. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden incidir. Así que sí, es algo que se podría vincular. Tiene un efecto discreto, pero podría estar. María Urrutia tiene 63 años y dice que no puede dormir bien hace 3 años. Perdió la visión debido a un coma diabético, tiene rubiosis, retinoplastia diabética y no puede conciliar el sueño. Y últimamente tiene mucho dolor de cabeza. Es justamente por estas enfermedades que tiene que puede como de alguna manera afectar su sueño. En ella hay que hacer una evaluación bien completa en realidad, porque acá es un poco el huevo y la gallina, ¿cierto? Claro. Una persona que duerme mal, sobre todo si tiene un trastorno respiratorio del sueño, es muy común que se queje de cefalea, de dolor de cabeza. Pero por otro lado también el dolor en general es algo que nos impide dormir. Gente que tiene patología de columna o dolor por alguna cosa neuropática, pensando en la diabetes, les cuesta dormir por el dolor. Entonces ahí la evaluación por el especialista de sueño está pero indicada completamente. Leonor Montaca también quiere saber que este es un tema muy interesante con respecto al deporte cuando se hace muy tarde por la noche. Ella dice que hace su rutina de natación 3 veces a la semana, de las 8 a las 9, y le cuesta dormir justamente cuando ella hace ejercicio estos días. Exactamente, hay pacientes que los despierta esto. ¿Qué pasa con esto de hacer el deporte? ¿Cuál es la recomendación? Depende del tipo del deporte y depende de la hora. O sea, en general deportes muy vigorosos o que uno logre cansarse mucho, muy aeróbico, tarde en general tienden a activar. Otro tipo de deporte, no sé, yoga, deportes muy tranquilos, tienden a bajar un poco el ritmo, la frecuencia cardíaca, y en general eso ayuda. Así que también, ojo la hora en que uno hace los deportes. Probablemente terminar la actividad física a las 8 de la noche podría ponerla como tope, pero eso sería como máximo, así como estirándolo mucho. Lo ideal es hacer como lo hace el doctor Brockman, que se despierta muy temprano en la mañana a hacer deporte. O sea, si vamos a hacer deporte, casi siempre. Es lo que intenta. Tratamos. Pero entonces es recomendable mejor hacer el ejercicio más por la mañana que por la noche. Es lo ideal. Es el día mucho mejor. Y además que te activa de alguna manera, ¿cierto?
Hay un chico que se llama Pablo Sepúlveda, él dice que es estudiante de medicina y recientemente lo diagnosticaron de narcolepsia. ¿Cómo se puede compatibilizar el estudio con este trastorno? Expliquemos de qué se trata este trastorno, no sé quién. Bueno, la narcolepsia es una enfermedad que es rara, es una enfermedad bastante infrecuente, gracias a Dios, en el fondo, y es una enfermedad en la cual se produce una hipersomnolencia, específicamente ante situaciones como bien inadecuadas. En general duermen mal, descansan mal, y el gran problema de ellos es que se quedan dormidos. Y esto puede ser manejando, esto puede ser cuando se ríen, conversando, cuando van a dar, como en el estudio, un examen, alguna prueba o algo así, el mismo estrés les puede producir un ataque de cataplexia o algo así que se llama, que se quedan dormidos y caen. Entonces, bueno, hay tratamiento, o sea, en el fondo el tema es muy amplio y obviamente que hay que abordarlo de una serie de lados multidisciplinarios. Hay que hacer todo un reentrenamiento de horarios, rutina y medicamentos. O sea, si el diagnóstico está hecho, los pacientes se tratan y en general andan bastante bien. Eso sí, el diagnóstico es muy difícil de hacer, sobre todo en Chile, porque en Chile tenemos pocas herramientas para hacerlo. Entonces, lo primero que yo le recomendaría al paciente que pregunta es asegurarse que el diagnóstico esté correcto. Exacto. Porque hay mucho narcoléptico dando vueltas por ahí que en realidad lo que tiene es otra cosa. Ya me pasa muy frecuentemente. En vivo, Franny Nostroza dice, ¿qué pasa cuando se trabaja en la noche? ¿Esas horas de sueño se logran recuperar con horas de sueño diurno? No. Olvídelo. Lamentablemente. Olvídelo. Es un costo que hay que asumir cuando uno opta por ese tipo de actividad laboral. Y nunca se va a netear la deuda de sueño por trabajar de noche con el sueño. Y el daño lamentablemente se acumula a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué le recomendamos? Que trate de buscar un trabajo. Esos son médicos que hacían turno, yo hacía turno, estaba en la beca y en verdad el día siguiente es complicado. Mal, es súper difícil. Es muy complicado trabajar en turno, muy complicado. Sí. Bueno, vamos cerrando este Facebook Live, que está muy interesante. Para todos quienes recién se están conectando, recuerden que después pueden ingresar a nuestras secciones de video en el Facebook, UC Christus, y pueden volver a ver toda esta conversación que hemos tenido, así que no se preocupen si no alcanzaron a estar desde el inicio. Doctora, para ir cerrando, hablemos del Centro del Sueño. ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cuáles son los tratamientos? Para que le contemos a nuestros autores. La medicina del sueño en la red de salud UC, nosotros hemos tratado, sobre todo en el último tiempo, de hacerla cada vez más transversal a través de nuestra red, ¿ya? Pero, claro, la cabeza está en el Centro del Sueño, que como dije anteriormente se encuentra ubicado en el 7º piso del Centro Médico San Jorge de la red. ¿Ya? Y muy cercano está la Clínica UC San Carlos, que ahí también tenemos como una sucursal, podríamos decir. ¿Ya? Lo interesante de la medicina del sueño es que, claro, es multidisciplinaria. Entonces, hay neurólogos, hay el doctor bronco-pulmonar, aparte de somnólogo y pediatra, ¿ya? También participan psiquiatras, psicólogos, muchas veces también participan enfermeras en otros lugares, otorrinos tienen un rol clave. O sea, lo interesante de la medicina del sueño es eso, que es transversal a muchas especialidades, ¿ya? Y por eso es importante consultar en un lugar donde exista gente bien formada, que es lo que tenemos nosotros. Tenemos esa suerte de tener todo este tipo de especialidades trabajando muy en conjunto y muy vinculados. Así que a todos los que han visto este Facebook Live, si es que les ha hecho sentido alguna de las patologías que hemos comentado y todo, yo los invito a consultar en el Centro del Sueño o en la Clínica UC San Carlos, ya sea con especialistas de adultos o de niños, dependiendo un poco de lo que quieran ver. Y probablemente en el caso de los adultos, el neurólogo siempre es como el primer receptor del paciente y ahí lo deriva en caso de necesidad. Perfecto. Y en el caso con los niños, los papás, contarles qué es lo que... Bueno, nosotros estamos ligados y parte del Centro del Sueño, ¿no es cierto?, acá de la red UC Christus, y yo les diría nuestra principal área para los niños más chiquititos está en la Clínica San Carlos, donde está el programa de entrenamiento del insomnio, con la psicóloga, conmigo, pero también los más grandes van a San Jorge. Entonces tenemos distintas áreas y al igual que en adultos también es un área súper multidisciplinaria, con los mismos profesionales, pero más dedicados a niños, también dentistas también en este caso. Y eso, es súper importante. Tenemos la infraestructura como para eso. Eso le quería decir, que también no solo es atención médica o atención de especialistas, sino es la realización de estudios de sueño. Nosotros hacemos polisomnogramas, que es el gold standard en el estudio de las patologías de sueño, y lo hacemos tanto en la Clínica UC San Carlos como en el Centro San Jorge.
¿ya? Y con un polisonograma de altísima calidad técnica como son los nuestros se pueden diagnosticar la mayoría de las patologías. Tenemos además test de latencia múltiple de sueño, que es el estudio que tenemos disponible en Chile hoy para diagnosticar, para estudiar las hipersomnias como la narcolepsia que mencionaba el doctor antes. Y también contamos con estudio de actigrafía que se realiza principalmente en la clínica Ocesar Cano, ¿ya? Así es que la invitación también es que cuando hay médicos de fuera del sistema UC que les piden estudios de sueño, se pueden realizar con nosotros. El Centro del Sueño de la UC fue pionero en el estudio de medicina del sueño, fue el primero en el que se comenzó a estudiar las patologías del sueño, así que créanme que experiencia hay mucha. Hay harto. O sea que en el fondo tienen que confiar en nosotros en que estos trastornos pueden ser obviamente tratados en el centro del sueño. Sí. Y un mensaje para cerrar, estamos en marzo, es un mes complicado, volvemos al colegio, algunas vueltas de vacaciones, hay estrés de por medio. ¿Cuáles algunas recomendaciones para ir terminando este Facebook Live, doctora? El mensaje para las personas que no. El mensaje es que, claro, efectivamente estamos en un mes de transición, probablemente a medida que empieza el invierno, dan más ganas de acostarse más tempranito, la cosa se va haciendo un poco más fácil. Así es que, nada, yo creo que el mensaje principal es un poco el lema de nuestro Día del Sueño, que es cuiden el sueño, porque un sueño saludable los hará envejecer de manera saludable. Doctor, su mensaje final. Lo mismo, que en el fondo cuiden también y que los papás en el fondo tienen que también la responsabilidad de criar el buen hábito de dormir en los niños. Entonces también que piensen que todo lo que están haciendo va a ser cultivar para el futuro. Ajá. Porque los niños que duermen mal son adultos que van a dormir peor. No, y eso es verdad, yo lo veo. Nos llegan pacientes insomnes que dicen: en mi familia toda la vida se acostó todo el mundo tarde y hacían cosas hasta muy tarde en la noche, súper Y él se mantenía con los papás también Exactamente. despiertos. Y los niños cuando duermen bien son otra cosa el día siguiente. Nosotros lo sabemos, somos papás de Sí. niños y en verdad yo le cuido el sueño a mis hijos y es clave eso. Entonces el mensaje para todos que nos vieron hoy día es que cuiden el sueño de ellos y de sus familias, ¿cierto? Muchas gracias a ambos Muchas por gracias. este Facebook Live. Gracias a todos que nos escribieron comentarios, saludos también llegaron por ahí. Recuerden ver el video completo en la sección de videos de nuestro Facebook y les cuento desde ya que el próximo martes vamos a tener otro Facebook Live, este 19. Vamos a hablar acerca de la maternidad, del primer embarazo y todo lo que hay que saber sobre como el primer consulta preconcepcional, los cuidados que hay que tener previamente antes de embarazarse. Así que este martes 19 Muy buen tema. a las 3 de la tarde. Lo esperamos para que se conecte. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta Gracias. pronto. Chao.